Nehemías capítulo 9, versículo 26. Nehemías 9, 26. Gracias a Dios que están aquí, gracias a Dios que llegaron al final ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? Que están aquí los tres bautizados. Los tres bautizados. Cristian, la hermana Lesbia y la hermana Teresa. Qué bueno que están aquí. Hay que seguir creciendo. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Entonces leámoslo juntos a una sola voz. 1, 2, 3. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Lo peor que alguien puede hacer, es echar la palabra de Dios tras sus espaldas. ¿Alguien se ofendió porque hice esto? Pues así es peor lo que hacen algunos de ustedes, echar la palabra de Dios tras sus espaldas. Hacer esto solo es verdad, un show. Israel hizo eso con la palabra de Dios. Israel hizo eso con la palabra de Dios. Y ya te voy a decir lo que pasó con Israel, porque Dios le había dicho: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú pues la vida para que te vaya bien, para que seas próspero. Sí, entonces, pero ¿qué hizo Israel? Echó la ley de Dios, echó la palabra de Dios tras sus espaldas. No les importó hacer lo que ellos quisieron y seguir su pecado. No les importó. Y saben, Dios también cumplió las maldiciones que había dicho a Israel que le llegarían. Israel echó tras sus espaldas. ¿Y qué pasó con Israel? Luego, después de que conquistan la tierra de Canaán, se apartan, viene el tiempo de los jueces, que fueron más o menos 250 años, y cada quien hacía lo que bien le parecía, y se rebelaron. Luego vinieron los reyes, y el pueblo siguió desenfrenado, y luego Dios los entregó en las manos de sus enemigos, como Él lo había prometido, e Israel fue cautivo. Primero los asirios los colonizaron, los apresaron, los hicieron sus cautivos. Luego los babilonios. Los babilonios hicieron llevaron al pueblo de Israel 3 deportaciones. Sacaron a Israel. Primero se llevaron a lo más noble, a los sabios, los más nobles, la gente más noble, luego a los intermedios y por último, como dicen, ¿verdad?, lo que quedó ya también, bande ya. Y los esclavizaron. Y fue terrible. Por ahí hay un canto, ¿verdad?, que canta, creo que eran los Virus, no sé, ¿verdad?, los ríos de Babilonia. Eso sí lo han escuchado, pero ese canto, ese salmo es un salmo. Es una de las cosas más trágicas que pasaba con Israel cuando los demás les decían, los demás cántenos las canciones, toquen ustedes su arpa, toquen. ¿Cómo vamos a tocar?, decían ellos, si estamos en esta esclavitud. Porque ellos habían echado la palabra de Dios tras sus espaldas. La pregunta aquí es: ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Padre, ayúdanos, háblanos. Por favor, oh Dios, bendice nuestras vidas. Tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa. Te alabo, te exalto, te bendigo, te doy gloria, te doy honra. Habla mi vida, habla mi corazón. Oh Señor, que tu palabra realmente venga a ocupar el lugar que ella debe tener en nuestra vida. Que sea nuestra regla de fe y práctica. Que podamos nosotros obedecer tu palabra. Porque sabemos que la mejor ofrenda, el mejor sacrificio es la obediencia. La obediencia a tu palabra. Háblanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Cierto que hay grande calamidad, cierto que hay grande maldición para aquellos que echan la palabra de Dios tras sus espaldas, para aquellos que se apartan de la palabra de Dios, como también lo decía el sabio Salomón, que aquel que cierra su oído para no oír el consejo, no oír la reprensión de Dios, entonces tampoco Dios escuchará sus oraciones. Sí, es cierto que es grave eso, pero también quiero decirte, la palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios
tenemos la más grande promesa que nadie jamás puede hacerle a usted y a mí. Las más grandes promesas, por ejemplo, la promesa de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Mire, esa promesa nadie se lo va a hacer a usted ni a mí. Y todo te saldrá bien. Yo no sé cuántas cosas le están saliendo bien a usted. Pero si hay algo que no le está saliendo bien, entonces eso significa que la palabra de Dios, usted no está meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Pero si usted medita de día y de noche y la obedece, todo. Esa es la promesa de Dios. Y Dios no miente. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Dios no miente. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y créelo. Deberían de todos gritar, ¡amén! Así es. Pero ahí veo que algunos de ustedes tienen incredulidad. No tengan miedo de decir, ¡amén! Así es. Grandes promesas, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está la promesa. Si permanecéis en mí, pero ¿dónde? Sigue la promesa, la condición. Aquí está la condición. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En Cristo. Y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. ¿Cuántas peticiones tiene usted? ¿Cuántas peticiones tenemos nosotros, pero no son contestadas? A propósito, también, siempre, claro, no significa que Dios, entonces, ¿verdad? Entonces yo estoy permaneciendo en el Señor y estoy permaneciendo en la palabra y entonces Dios me tiene que dar todo. No, tampoco, ¿verdad? Vamos a ir al extremo, por ejemplo, de pedir cosas que ustedes y yo no podemos administrar, porque Dios te conoce a ti, me conoce a mí, y Él nos va a dar según tu capacidad. Y según, sobre todo, fíjate bien, Dios contesta nuestras oraciones según su voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Tenemos lo mejor en la palabra de Dios. Si no existiera la Biblia, la santa palabra de Dios, yo, en lo personal, yo no estaría aquí. Mi vida desde pequeño ha girado alrededor de la palabra de Dios. Seguramente si no existiera la Biblia, seguramente si yo no hubiera conocido la palabra de Dios, yo estaría en otro lugar. O quizás, seguro, tendría otro trabajo. Quizás, seguro, a lo mejor yo estaría muy enfermo. Quizás, seguro, a lo mejor yo ya no existiera. Pero gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. En Hebreos 1:3 dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por la palabra. Y el 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que existe está aquí por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, dice allí en el versículo 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cuál fue el método, hermano? ¿Cuál fue el método que Dios usó para crear todo, para hacerlo todo? ¿Cuál fue el método? Usó su palabra nada más. Génesis 1:3, y dijo Dios, mire qué grandeza, qué el poder de Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de la agua y sepárese las aguas de la agua, y así se hizo. Versículo 9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así.
Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Luego en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El método que Dios usó para hacer todas las cosas que existen fue dar su palabra. Dios solamente dio su palabra y ya está. Aquel hombre centurión que vino a pedirle a Jesús por su criado, le dice, yo soy un hombre que doy órdenes, solo doy la palabra y se hacen las cosas. Por favor, di la palabra. Y Jesús dio la palabra. Según sea tu fe. Y el criado fue sano en esa misma hora. Número 1, quiero decir, estoy hablando bajo el tema la necesidad de estudiar la Biblia. Estoy hablando bajo el tema la necesidad de estudiar la Biblia. No eches la palabra de Dios tras tus espaldas. Tenemos las grandes promesas de Dios sobre nuestra vida. Número 1, es necesario. La necesidad de estudiar la Biblia es necesario para la madurez espiritual. Número 1, es necesario para la madurez espiritual. En 1 Corintios 2:14, Pablo le habla a los corintios y les dice, no les puedo hablar como a maduros en la fe, no les puedo hablar como a cristianos maduros, sino como a niños espirituales. Sí, y entonces es necesario. ¿Por qué? Porque ellos realmente no habían crecido espiritualmente y bueno, algunos de ellos eran hombres naturales que realmente no habían nacido de nuevo. 1 Corintios 2:14. Estoy aquí buscando, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso para algunos, ¿verdad?, es locura las cosas espirituales. Y es más, hay algunos que se asustan cuando se dice alguna verdad. Y es más, hay algunos que menosprecian las verdades de la palabra de Dios o las profundidades. Gran cosa. Hasta se mofan. 1 Reyes 3:9, Salomón entendió la necesidad de tener sabiduría, de discernir, y pidió a Dios sabiduría. Y Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el Salmo también, el salmista en el Salmo 19:7, que la palabra de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y Pablo le dijo a Timoteo que se mantuviera en la palabra, las cuales te pueden hacer sabio para la vida. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Estudiar la palabra de Dios para la madurez espiritual. ¿Saben por qué muchos creyentes se mantienen en una vida estática, no avanzan, no crecen? El mismo creyente de siempre. ¿Saben por qué? Porque no hay profundidad de la palabra. Porque es más, hay algunos que lo único que saben son las opiniones de los demás. Esta es la opinión de mi pastor, esta es la opinión del pastor, este es el teólogo, este es el gran escritor. No entiende, eso no vale tanto como que tú mismo escarbes la Biblia y encuentres los tesoros que Dios tiene para tu vida. Y además, algunos solamente saben conceptos, pero no tienen nada de sustancia en sí mismos. Bueno, necesitamos madurez espiritual. ¿Por qué muchos realmente no son cristianos perseverantes? Por la falta de madurez espiritual. ¿Qué es lo que no nos deja crecer y madurar espiritualmente? La falta de conocimiento bíblico. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por la ignorancia. Isaías 7, 15, 11 y 3, obtenemos a través de la palabra de Dios, obtenemos el temor de Dios. Miren esos textos, vamos rapidito, en Isaías capítulo 7, versículo 15, Isaías 7, 15, estoy ahí, dice la Escritura, dice, y te haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. En la palabra de Dios encontramos
el temor de Dios. Y el sabio Salomón dijo que el temor de Jehová es apartarse del mal. Míralo en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. El temor de Jehová. ¿De dónde viene el temor de Jehová? ¿De dónde viene el temor de Jehová? Por conocerle. Si usted no lo conoce, usted no tiene temor de Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová. ¿Por qué muchos no tienen temor de Jehová? Porque no lo conocen. Porque no saben. Además, les parece que Dios además, a algunos les parece que Dios está en un rango inferior. Yo hago lo que yo quiero. Tú tienes que someterte a mí. Yo hago lo que yo quiero. ¿Cómo que tú me vas a mandar a mí? Hago lo que yo quiero. Porque no le conocen. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dios es el ser más sublime, más alto. No hay nadie como Él, el Todopoderoso. El temor de Jehová aparta. Dice, los hombres se apartan. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. En Hebreos 5:14, la Biblia nos ayuda a discernir el bien y el mal. La Biblia nos ayuda a discernir el bien y el mal. ¿Por qué muchos no pueden discernir? Mire, qué fácil es discernir. Bueno, hay cosas que son tan fáciles. Por ejemplo, le voy a poner cosas sencillas, fáciles. Una botella de ron flor de caña y una Biblia. ¿Quién no sabe discernir eso? Pero hay gente que ni siquiera eso puede discernir. Prefieren el ron que la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Del otro lado, tírala ahí. Yo me voy tras mi borrachera. ¡Ah! O sea, cosas tan sencillas. Es tan fácil discernir lo bueno y lo malo. Pero hay cosas que son más difíciles discernir. Por ejemplo, tomar un trabajo, trabajar es bueno. Pero tomar un trabajo y que ese trabajo realmente ya no me deja tiempo para cultivar mi vida cristiana, tienes que tener discernimiento ya más profundo para decir, aunque estés viviendo un momento de unos pocos cristianos, tal vez contadito, uno, dos, que me han consultado a mí, pastor, me salió un trabajo así, pero yo no quiero dejar de congregarme, yo no lo voy a tomar, aunque estoy haciendo ayuno. ¿Ayuno, hermana? ¿Sabe qué le dije yo? Tómelo. Wow, digo, hay gente más fiel que yo. Digo, no lo tomo. Y Dios le dio un trabajo, mejor trabajo. Aguantó, pero bueno, discernimiento. Es indispensable tener una actitud espiritual. Si usted va a tener un crecimiento espiritual y un verdadero discernimiento de la palabra de Dios, usted necesita una buena actitud espiritual. Cada lector o estudioso de la Biblia es importante que se acerque a la Biblia con una actitud de reverencia. Y debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben por qué muchos ni siquiera la leen? Porque ese libro, cualquier cosa aguanta. El papel, cualquier cosa aguanta. No creen que la Biblia es la palabra de Dios, por eso ni siquiera la leen. Y mucho menos que la vayan a meditar y personalizar y obedecer. Pero cuando tú leas la Biblia, estate muy bien claro, consciente que la Biblia es la palabra de Dios y no como solo una literatura. Nunca leas la Biblia como una literatura. Puede leerse la Biblia o estudiarse con el mismo espíritu con que se estudia un libro de Cervantes o de Shakespeare o como una obra histórica, y se encontrará interesante y provechosa, pero un simple estudiante de la literatura o crítico literario, por más erudito y persistente que sea, nunca descubrirá los tesoros profundos y eternos que están en la palabra de Dios. Si usted solamente la estudia como un libro más, usted realmente nunca va a entender la verdad de Dios. Y quiero decirte que Dios no le va a dar, escucha esto, Dios no le dará sus tesoros a uno que no quiere hacer su voluntad. Dios no lo hará.
O sea, ¿por qué usted me tendría que dar a mí $1,000 si yo los voy a tirar a la basura? Si yo después que los agarro, los enrollo, lo hago un maquete y los tiro ahí. No le va a dar. Pero ¿a quién Dios le va a dar su tesoro y su palabra y su voluntad y la iluminación para entender la Biblia? Aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:13-16. ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Mira, ¿cuál es el fin de la palabra de Dios? Agarra ahí. Hay 3 palabras. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Hay 3 palabras ahí que nos señalan la palabra de Dios. Hay 3 palabras. Quiero que usted la note allí. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, fíjate bien, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos conocer al Hijo de Dios? Teniendo una relación estrecha con Él, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, la otra palabra que quiero que ustedes marquen ahí es la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Pero es interesante aquí la palabra doctrina. La palabra doctrina, pero esa palabra la dejamos atrás. Está en el versículo 14. Doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es el dogma, es la enseñanza, es lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces, si usted, hermano, si usted quiere crecer espiritualmente, ame la Biblia. Estúdiela con un espíritu, con una actitud espiritual. No como cualquier libro, no por pasar el tiempo, no por conocer un poco más. No, que no le pase a usted lo que le pasó a este hombre que lo echaron en la cárcel y entonces en la cárcel no podía tener nada más que un libro. Y ese libro, ¿cuál fue el libro que le dieron? Le dieron la Biblia. Y este hombre lo sentenciaron a 30 años de cárcel. Y empezó a leer la Biblia. Mire, eso es lo que hacía, leer la Biblia. Porque imagínate, en la cárcel te vuelves loco si no estás haciendo algo. En 4 paredes. Bueno, les digo eso para los que van a caer presos. Y entonces el hombre empezó a estudiar. Y cuando lo sacaron, no, ¿qué va a hacer? El hombre estaba condenado a cadena perpetua, ya me recordé. Pero a los 30 años el hombre murió y quedó la Biblia. Y entonces vinieron, sacaron la Biblia y empezaron, él hizo un resumen de la Biblia. El centro de la Biblia es el Salmo 118:8. El versículo más grande, Esther. El versículo más corto, la palabra Dios no se encuentra. Y mire, qué dato, montón de datos. Un teólogo, después que empezó a leer todas las respuestas y todas sus preguntas y todos sus descubrimientos, dijo, qué triste. El teólogo empezó a llorar. Este hombre no fue salvo, este hombre se fue al infierno. Nunca habló de conocer personalmente a Cristo. En lo único que pasó fue en trivialidades. Muchos en lo único que se enfocan cuando leen su Biblia es en trivialidades. Y además, hay algunos que vienen a la iglesia para fijarse en las trivialidades, que el pastor pegó un brinco, que el pastor movió la cabeza, que el pastor sacó la lengua. Trivialidades. No. Agarra la esencia, lo que Dios te quiere decir.
No te vayas por la rama. Número 2, la Biblia es necesaria para la madurez espiritual. La Biblia es necesaria. La Biblia, la palabra de Dios, es necesaria como alimento. Es necesaria como alimento. Déjame decirte 11 cosas y termino. Número 1, la Biblia permanece. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece. Es más, muchos teólogos cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Sí, precisamente Dios va a usar su palabra, porque esta es la ley de Dios. A ver, ¿tú sabías que emborracharte era malo? Dios va a usar su palabra. Su palabra no va a usar una cosa que usted, bueno, yo no sabía eso. ¿Y qué juez te va a juzgar con algo, con una ley? Por ejemplo, en Nicaragua, con la ley de España, o la ley de Venezuela. Te va a juzgar con la ley de aquí de Nicaragua. Entonces la Biblia permanece para siempre. El Salmo 119, 89. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que se cumpla, dice, toda esta escritura. Voy a ir a ese texto. Dice, Dios cumplía. 5, 18, Mateo 5, 18. Estoy aquí a ver si lo encuentro. 5:18 ya está. Dice aquí, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Número 2. La palabra de Dios permanece. No te olvides, no te olvides, no la menosprecies. La palabra de Dios es eterna, no la menosprecies. Número 2, es alimento para el alma. Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. Job 23:12, más que comida es tu palabra. Salmo 119, 103, más que la miel a mi boca. Oh, qué rica que es la palabra. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. 1 Pedro 2:2, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Número 2, es alimento para el alma. Número 3, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Jeremías 36:2, Ezequiel 1:3, Hechos 1:16. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, para instruir en justicia. Versículo 16. 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios. La palabra de Dios es la carta de amor para usted. ¿Cómo usted leería? Estoy hablando con matrimonio. Hermano, aquí tenemos el amor de Dios para nosotros. Aquí Dios nos declara su amor. ¿Por qué usted y yo no apreciamos tanto esta palabra y nos deleitamos, como dice Jesucristo, como nos ha mandado el Señor, sino que de día y de noche medita? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Número 4, la palabra de Dios debe estar. La palabra debe estar en nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. No, de nada sirve que la palabra de Dios esté en tu mente. De nada sirve. Porque si la tienes en la mente, tú no vas a obedecer la palabra. Necesitamos que la palabra, ponerla en el corazón para obedecer la palabra de Dios. Como lo dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119, versículo 9. Con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Deuteronomio 11:18. Pondré estas palabras en vuestros corazones. Deuteronomio 6:6. Sobre tu corazón se le dice al pueblo de Israel que debe estar la palabra de Dios. No en cualquier cosa. Debe estar en nuestros corazones para obedecerla, para hacerla y cumplirla.
Número 5, la palabra de Dios suministra luz. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hermano, necesitamos una lámpara que nos alumbre en medio de las tinieblas de este mundo perdido, lleno de maldad. ¿Y cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Salmo 119:130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día os aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay tantas verdades de la palabra de Dios que ustedes y yo no vamos a entender a menos que el Espíritu Santo nos ilumine y el lucero de la mañana y nosotros empecemos a ver las cosas con claridad. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Qué he estado haciendo? No, hombre, me he equivocado. Ahora voy a seguir esto es lo correcto. Una de mis peticiones es: Señor, abre el entendimiento. Danos madurez espiritual para que podamos entender, conocer tu verdad y abrazar tu palabra. Ayúdanos. Número 6, la palabra de Dios es amada por los santos. Amada por los santos. Por los inconversos, por los malvados. No. Por los santos, por los hijos de Dios. Debe ser amada. Salmo 119:47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Wow. A lo mejor nosotros no pudiéramos decir eso. Mirando un montón de oro, un montón de plata. ¿Qué escoge? ¿El oro, la plata o la palabra? Yo sé que, la palabra tal vez la puedo conseguir otro día. Voy a agarrar el oro. Pero el salmista sabía lo que era el valor de la palabra. La palabra es un tesoro. Es un tesoro, es más que oro, más que plata, más que cualquier piedra preciosa. Es la palabra de Dios. Salmo 119:82, 97, 140. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, Dios mío, yo quisiera decir esto con todo mi corazón y amar tu palabra de esta manera. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero saben, a muchos de nosotros nos cuesta ni siquiera venir a la iglesia. Ahora que la palabra de Dios sea nuestra meditación todo el día. Si el domingo nos cuesta, que es el día del Señor. ¿Cuán lejos estamos, hermano? Hermano, ojalá que usted tenga un celo por la casa de Dios y por escuchar la palabra de Dios. Aquí no venimos a decir cualquier cosa, venimos a hablar la palabra de Dios. Y usted debería de reunirse tarde mañana el domingo, que es el día del Señor. Gracias a Dios por ustedes que han estado aquí. Los felicito. Usted sea un hombre, una mujer fiel, un creyente fiel a Dios. Y ame la palabra de Dios que aquí se enseña. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Número 7, la palabra de Dios es poderosa en influencia. La palabra de Dios es poderosa en influencia. Es una llama devoradora. Jeremías 5:14. La palabra de Dios es como un martillo devastador que rompe lo más duro del corazón del hombre que se ha empedernido. Es como un martillo que rompe la roca y penetra hasta lo último, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel 37:7. La palabra de Dios es un poder de salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es una arma defensiva. Efesios 6:17. La palabra de Dios, dice ese texto: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y la palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra de Dios es una sonda. Es una sonda. Sí, que penetra hasta lo más último de tu vida. No piense que no va a llegar.
La palabra de Dios es una sonda que llega hasta lo profundo de tu ser. Nunca se termina, ya no llega. No, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Hebreos 4:12. Número 8, la palabra es una bendición para los que la reverencian. La palabra de Dios es una bendición para los que la reverencian. Josué 1:8, Salmo 19:11, Mateo 7:24, Lucas 11:28, Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es una bendición a los que la reverencian. 9, la palabra de Dios purifica la vida. Salmo 119:9, con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios purifica la vida. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:24, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Número 10, la palabra de Dios, su enseñanza es provechosa. Deuteronomio 4:10, Deuteronomio 11:19, Isaías 2:3. Y por último, un regalito. Por último, número 3, la ignorancia a la palabra de Dios, la ignorancia de la palabra de Dios es peligrosa. Es peligrosa. O sea, es uno de los errores más graves que alguien puede cometer. Ignorar las Escrituras. Jesucristo dijo, cuando le preguntaban que si se iban a casar, que si iban a estar allá en el cielo, Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis. ¿Por qué muchos erramos? ¿Por qué muchos pecamos? Porque ignoramos las Escrituras. Porque ignoramos las Escrituras. La necesidad consciente es esencial. La Biblia debe estudiarse con la misma ansia con que el hombre hambriento busca la comida. Así debemos de estudiar la palabra de Dios. La lectura de una porción de la palabra de Dios disciplinadamente puede tener algún valor. Escucha bien. La lectura de una porción de la palabra de Dios puede tener algún valor. Felicito a los que han leído la Biblia, pero eso no es el todo. Eso tiene algún valor, pero para recibir un beneficio completo de las verdades de la palabra de Dios, ellas deben ser adoptadas a nuestras vidas. De nada sirve que yo lea toda mi Biblia y yo no hago lo que ella dice, hago lo que a mí me da la gana. De nada te sirve leerla 50,000 veces. Hay que ponerla en práctica. Un repartidor de pan puede repartir mucho pan. Aquí pasan varios repartiendo pan. Pueden repartir mucho pan, pero sin embargo al final de su jornada, al final cuando llega ya la hora de terminar su trabajo, después de repartir tanto pan, ¿sabes qué pasa? Él también tiene hambre. Y solo por andar repartiendo pan no se sacia. Solo porque tú seas un maestro y compartas algunas verdades de la Biblia, solo porque yo sea un pastor y enseño algunas verdades de la Biblia, ya estoy saciado. Tengo que aplicarme la palabra a mí mismo. Si yo solamente la aplico a ustedes, de nada sirve para mí. A ustedes puede servirle, pero a mí no me serviría. Tenemos que aplicar la palabra. No estés pensando, esta palabra es para aquel. Esta palabra, lo que pasaba, ¿verdad? Con ¿cómo era? La suegra del pastor Elmer Fernández. Cuando él predicaba, estaba allí su suegra. Y entonces cada vez que ella estaba predicando un mensaje de los pecados de la iglesia, y entonces cada vez que él mencionaba un pecado, la hermana decía, este es para el hermano Juancito, y pegaba el gran grito. Y entonces cada vez que yo mencionaba un pecado, ella decía un nombre de la iglesia, y yo estaba ya preocupado. ¿A qué hora dice mi nombre? ¿A qué hora dice mi nombre? Hay algunos que así están listos para ver, ese es el pecado de aquel, 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 pero no miran para adentro. Mírate a ti, no estés repartiendo palabras, no estés repartiendo, agarra tu parte.
agarremos cada uno nosotros nuestra parte. Lo mejor del conocimiento es el estudio de la palabra de Dios. No nos conformemos con lo que un profesor de Biblia, con lo que el pastor enseña aquí en la iglesia y predica. No te conformes, eso no basta. No basta, pastor. Yo pensé que eso era todo, ya vine hoy y entonces ahora tienes que llegar a estudiar tu Biblia. Que se quedaron quietos. Tienes que llegar a estudiar tu Biblia. Tienes que llegar a estudiar tu Biblia. No solamente lo que se te da aquí. Agarra tu propia Biblia y descubre las verdades de Dios para tu vida. Estudie la Biblia como un viajero que busca obtener un conocimiento completo y experimental de otro país. Muchos errores doctrinales. Miren, ¿por qué hay tantos errores doctrinales? ¿Por qué hay tantas iglesias con grandes errores doctrinales? Por la falta de estudio de la palabra de Dios. Y miren, a mí me da coraje, me siento impotente cuando hablo con hermanos de otras iglesias y hasta aún con pastores ignorando las escrituras. Y aún cuando yo escucho a veces predicadores en el internet, en la televisión, es más, muchos de ustedes lo conocen, con grandes errores doctrinales. Y además, a lo mejor algunos de ustedes se tragan todos esos errores, porque no tienen profundidad de Biblia. ¿Por qué? Porque hay grandes errores doctrinales, porque nos falta profundizar en la palabra de Dios. Jesucristo dijo: erráis ignorando las Escrituras. Trate de entender las cosas profundas de Dios. No se quede en lo superficial. Trate de entender las cosas profundas de Dios. No es fácil, pero sí es posible. Estudie la Biblia como un minero cava en busca de oro. ¿Quiere usted sacar los tesoros de la Biblia? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que se nos den en la boca. A ver, ya no estés esperando que se te dé. Busca tú mismo los tesoros de la Biblia, que son para ti y son para mí. Busca y lee la Biblia como se sumerge en el mar alguien buscando perlas preciosas. Se sumerge a los profundos del mar. La mayoría de las grandes verdades no se encuentran en la superficie. Ellas se deben sacar a la luz por medio de un trabajo paciente y arduo. Estudien la Biblia, hermano. Traten de estudiar la Biblia, no traten de leerla. Estudien la Biblia. Hay alguna sugerencia que les voy a dar para que estudien la Biblia. Es fácil. Por ejemplo, estudie temáticamente la Biblia. ¿Temáticamente qué significa? Tome la Biblia y entonces usted dice: ¿qué dice Dios en cuanto a la redención? Agarre esa palabra nada más y empiece a buscar todos los textos que hablan de la redención. Estudie la Biblia temáticamente. Agarre un tema y empiece a estudiar temáticamente. Estudie la Biblia biográficamente. Agarre el nombre de un personaje bíblico, tómelo y empiece a estudiar qué dice la Biblia en toda la Biblia de este personaje. Estudie la Biblia como un libro. Estudie la Biblia, agarre un libro. Por ejemplo, yo voy a seguir, todavía no he terminado de darles a ustedes, de predicarles según las enseñanzas de Warren Wiersbe de Colosenses. Y voy a seguirles enseñando y predicando de completos en Cristo. Entonces, estudie la Biblia como un solo libro. Compre un comentario. Lo mejor sí es que usted mismo lea su Biblia una y otra vez. Y cuando yo leo la Biblia, yo me quedo asustado porque yo tengo algunas Biblias de estudio y en ciertos pasajes que yo quiero que me den algo, no me dan nada. Pero vienen a mi mente algunos textos. Y yo puedo unir, porque el poquito conocimiento que ya estoy logrando, entonces ya me puedo conectar con otros pasajes de la Biblia. Lea la Biblia y estúdiela como un libro. No lea tanto, trate de leer poco, pero meditar profundamente en ese pasaje. Memorice la Biblia y sobre todo obedézcala. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Oh, Señor, hay tanto que decir de tu palabra. Aún no dije nada.
Hay tantas maravillas, hay tantas maravillas. Gracias por tu palabra. Gracias porque hombres de Dios, tú usaste para dejarnos tu palabra. Hombres tuvieron que dar sus vidas para traducir la palabra tuya, para resguardarla. La cuidaron como sus propias vidas, la protegieron, la transmitieron, la tradujeron, y ahora nosotros fácilmente tenemos una Biblia. Gracias, Padre, porque aquí en Nicaragua es cierto que algunas veces se decomisan Biblias aquí en nuestra nación cuando se ingresan Biblias, pero por lo general todavía la Biblia es admitida y podemos leerla abiertamente, podemos andar con una Biblia abiertamente, podemos meditarla y podemos obedecerla abiertamente. Gracias, Padre. Oh, Dios mío, que esta bendición nunca se cierre en este país. Oh, Padre, mira, Señor, cuántas naciones están en las tinieblas, no tienen un ejemplar, no tienen una traducción de la Biblia. Qué triste, Señor. Están en las más densas tinieblas. Ten misericordia, Dios mío, de cuánta gente está sin luz, porque tu palabra es lámpara. Oh, Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe los muros, y que tu palabra corra hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tú has querido, que el Evangelio vaya hasta lo último de la tierra, y sabemos que el Evangelio está en tu palabra. Bendícenos, Padre. Hermano y hermana, quiero concluir. Yo creo que es necesario que hagamos un compromiso, porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres fieles que aman su Biblia y están leyendo cada día su Biblia, y lo felicito, pero quiero que todos nosotros hagamos un compromiso de leer la Biblia y de meditar en la Biblia. Pónganse de pie. Oh Señor, Dios, Espíritu Santo, graba en nuestras mentes y en nuestros corazones la importancia de tu palabra, lo necesario de tu palabra. Y Señor, que no olvidemos este compromiso, que hoy mismo vayamos a leer por lo menos un texto a nuestras casas. Amemos tu palabra hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.